Bien, los generadores diésel son herramientas que son aplicados en diferentes partes de la industria, pero ustedes deben saber que también están sujetos a fallar, ya sea por uso, ya sea por falta de mantenimiento. Ahora les voy a mostrar los 5 problemas más comunes que tenemos y cómo vamos a darles solución. Es muy importante, eso sí, antes de realizar cualquier reparación, como recomendación de seguridad, es que el equipo esté desenergizado, tanto en la parte de corriente continua como en la parte de la corriente alterna. Hay que desconectar la batería, de preferencia en el borne negativo, y bajar los breakers de cualquier sistema de transferencia. Otra cosa más importante es tener a la mano la primera herramienta que ustedes ya deben saber si son mis seguidores. ¿Cuál es? El manual del fabricante, porque el fabricante ha creado este equipo y te va a dar todas las directrices para los ajustes y los mantenimientos. Es necesario que nosotros contemos con esa información. Bien, el problema número 1 sería cuando no arranca nuestro equipo, ¿ya? Cuando tenemos el problema del arranque. ¿A qué se puede deber este problema? El primer problema que podríamos revisar es el tema de la batería. Cuando la batería está descargada, la batería no tiene la carga suficiente, entonces vamos a escuchar pequeños sonidos como que clic, clac, clic, clac, y no da giro el motor. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar de inmediato la batería o hay que realizar una recarga. Muy bien, ¿qué más podemos tener? Ahí con la misma batería podemos tener también que no esté apretado bien el borne, que estemos haciendo falso contacto. Hay que revisar eso, hay que ajustar, y también podríamos tener el tema de los terminales. Me ha pasado en equipos nuevos donde algunos terminales no vienen bien prensados y o por ahí, sorpresa, en el traslado uno de los cables que hace el arranque se desconecta o queda flojo, hace falso contacto y también no va a dar el arranque. ¿Qué más? Tenemos el sistema de purga de combustible. De repente, cuando no realizamos un correcto purgado, tengo videos también explicándolos cómo hacer. Sin embargo, son diferentes tipos de purga. Si mantenemos aire, entra un poco de aire en el sistema, vamos a tener problemas para el arranque. El motor no va a arrancar. Es importante entonces realizar el purgado del sistema. ¿Ya cómo lo vamos a realizar? Van a ver ustedes en la sección de mis videos. Suscríbanse para no perderse este tipo de información. Otro problema que podemos tener es filtro de combustible obstruido. ¿Esto por qué se va? ¿A qué se debe esta situación? Cuando no tenemos un plan de mantenimiento. Entonces es importante contar con un plan y evitar que el sistema falle, porque todos los elementos que están en el sistema van a tender a deteriorarse. Entonces es probable que tengas un filtro de combustible obstruido, por lo tanto no deja pasar el combustible y no va a haber una inyección, no va a haber una combustión, ¿correcto? Bomba de combustible sin ajustar también puede ser la causa de que esté ingresando aire. Me ha tocado muchas veces que las cañerías de alimentación, sobre todo, ya sea el filtro, ya sea la bomba, a veces están sueltos en la succión o la manguera. Entonces la bomba gira, pero no succiona el combustible porque está entrando aire al sistema. Recuerden que el sistema de inyección de combustible es un sistema hidráulico. Al tener aire ocupando el espacio, va a quedar un vacío que el líquido no va a poder llenar y por consiguiente no va a pasar el combustible. Es importante entonces botar el aire que está en el sistema. Entonces el purgado de combustible no es más que sacar el aire que se encuentra dentro del sistema hidráulico o dentro del sistema de inyección de combustible. Muy bien, eso sería en el tema de problemas de arranque. Cuando nuestro equipo no llega a arrancar, tú intentas o da giro y no enciende, o simplemente no da giro porque también la batería está abajo. Ya hemos visto ese tema, ¿correcto? Vamos al punto número 2 entonces, que sería cuando ya el equipo arrancó. Quiere decir que hemos pasado la primera fase. La segunda fase sería la segunda falla, en todo caso, falta de potencia. El equipo ya arrancó, pero no desarrolla, no acelera, ¿correcto? Entonces, o no tenemos el voltaje que requerimos, o como que se quiere apagar. ¿Qué podemos visualizar en primera línea? El filtro de aire, cuando está obstruido. ¿Qué va a pasar? Va a perder potencia el motor. Vamos a tener dificultad para acelerar. Eso se debe a que el filtro ya está muy sucio, como lo pasó con el tema del filtro de combustible. No tenemos un plan de mantenimiento, entonces es vital
si nosotros tenemos el filtro de aire tapado, vamos a reducir el flujo de aire en el sistema, por lo consiguiente va a reducir la potencia. Recuerden que el motor es un motor a combustión, y recuerden el triángulo de la combustión, ¿cuál es? Tenemos oxígeno que está en el aire, calor que se genera dentro de la compresión y el tema del combustible que lo va a inyectar el petróleo, ¿correcto? Ese triángulo es importante para poder tener una buena potencia en el motor. Siguiente, podríamos tener un problema, por ejemplo, cuando el voltaje es inestable. Cuando de repente arranca y el voltaje está oscilando, ¿no? Entonces habría que revisar en el tema de el regulador de voltaje. Podríamos tener problemas con el regulador, con la estabilidad, o podríamos tener también un tema en la potencia, ya sea por los diodos. Recuerden que el sistema, para generar la corriente alterna, necesita inyectar corriente continua para magnetizarla y cicatriz. O sea, en diferentes modelos, pero el principio básicamente es el mismo. Generamos corriente alterna, lo convertimos con unos diodos a corriente continua y eso genera el magnetismo para la excitación del voltaje. Entonces tendríamos que revisar también que no estemos sobrecargando el equipo. Entonces, si yo de repente acelero todo bien y le someto a carga y de pronto el motor como que se desacelera, ¿no? O empieza a botar humo, empieza a perder potencia, hay que tener en cuenta lo siguiente. Me ha pasado muchas veces que el cliente compra un generador de 50 kilowatts y dice, no, yo voy a arrancar un motor de 50 kilowatts. Esto es completamente erróneo, ¿ya? Eso no es. 50 kilovatios o la potencia máxima que está en la placa es la potencia que se espera al 100%. Ningún equipo trabaja al 100%. Ya de preferencia trabajamos al 80%, o incluso en equipos que son de muy baja calidad podemos trabajar al 60% como máximo. Y ahora, ¿cómo se hace también el proceso del encendido? No es que lo voy a arrancar los 60 kilowatts de golpe, no, hacemos el arranque gradual. Arrancamos con el motor más grande primero y vamos arrancando después por potencia. Recuerden que al arranque de nuestros equipos normalmente dependiendo del tipo de arranque, esto puede ser duplicado o triplicado. Entonces hay que tener en cuenta todo eso cuando seleccionamos un generador. No trabajamos uno a uno, eso es imposible para cualquier máquina. Muy bien, entonces ahora vamos al tercer punto. Ya hemos visto el tema cuando no arranca. Hemos visto cuando arranca y pierde potencia, y la tercera fase sería revisar cuando el equipo ya prendió y empezamos a tener una alarma de alta temperatura. Esa es una falla común también que se da en los generadores, y ahora vamos a ver por qué y qué podemos hacer para solucionar. Punto número 1 sería, por ejemplo, el bajo nivel del refrigerante. Puede pasar debido a fugas, puede pasar a una falta de mantenimiento nuevamente, siempre va a ser eso. Entonces, ¿qué podemos hacer si tenemos bajo nivel de refrigerante? Uno sería, antes de arrancar hay que revisar el nivel. Y si ya arrancó y está bajo el nivel, pues hay que esperar, salió a alta temperatura, hay que esperar que enfríe. Es muy peligroso. Por favor, toda persona que vaya a realizar esta operación, esta inspección, como mínimo debe estar suscrito a nuestro canal o tener un conocimiento básico de mecánica, porque es peligroso. Cualquier acción que usted vaya a realizar en esta máquina puede perjudicar la salud de usted o puede perjudicar la salud de personas que están a su alrededor, así que tenga mucho cuidado. Entonces espere que el equipo esté frío y revise el nivel. Si ya enfrió, abrió y usted ve que está bajo el nivel, pues hay que agregar refrigerante de ser necesario. Ojo, refrigerante, no debe utilizar agua. Entonces, ahora el refrigerante también tiene un nivel, no es que esté completamente al tope, ya tiene un espacio vacío. Si usted lo sobrellena va a botar un poco y luego se debe estabilizar. ¿Qué más puede suceder? Que nuestro radiador está obstruido. Ya, si el radiador está obstruido, entonces tendríamos dos posibilidades. Se puede obstruir de manera interna y se puede obstruir de manera externa. Entonces, si la obstrucción es interna, fíjense que si a veces no utilizamos refrigerante adecuado, vamos a tener partículas disueltas en el refrigerante que van a estar circulando por la bomba, por los conductos, por el panel de refrigeración, que son conductos pequeños en realidad, y esto puede ocasionar que no fluya bien el refrigerante por los paneles, por lo tanto el enfriamiento va a ser ineficiente. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Pues hacer el sondeo, retirar el radiador, pero eso es un tema ya de mantenimiento, no de reparación, que debe tener como un plan ustedes. Más común es que el panel se tapa
de la parte externa por donde está el ventilador. Entonces, ¿cómo podemos comprobar eso? Si tú te paras delante del generador, debes sentir un flujo constante por todo el panel, en cada esquina del radiador. Si tú no sientes ese calor saliendo del equipo, entonces es probable de que esté obstruido, no está pasando el aire por el sistema, está tapado. Es que hay que realizar una limpieza de inmediato, un lavado de ser necesario. Otro problema también, y esto es más común, que a veces retiramos el termostato o no contamos con termostato en el sistema. ¿Ya? Un error muy común es eso. No se debe retirar el termostato. Recuerden que el motor es un motor térmico, entonces debe trabajar caliente, no debe trabajar frío. 80-85 grados es una temperatura ideal donde el equipo va a desarrollar mejor, va a quemar mejor el combustible, va a dilatarse mejor, por lo tanto vamos a obtener mayor torque. Entonces es un error quitar el termostato. Si usted tiene problema con el termostato, debe reemplazarlo. Cuando hace el mantenimiento preventivo, debe verificar, y hay medios de comprobar. Ya tengo otros videos enseñándoles cómo verificar que el termostato esté funcionando en óptimas condiciones, ¿ya? Y lo último para revisar sería pues la bomba de agua, porque también la bomba de agua se puede dañar. Fíjense ustedes que la bomba de agua en unos casos está movido a través de engranajes o a través de fajas. Si está movido a través de engranajes, pues es más eficiente o más eficaz, porque cuando el motor acelera va a alcanzar más revoluciones, ¿no es cierto? Si tenemos a través de fajas y tenemos una tensión inadecuada, las fajas están flojas, va a empezar a patinar, entonces la bomba no va a estar a la misma velocidad que el motor. Mucho cuidado con eso, hay que tener la tensión correcta y sobre todo las fajas en buen estado. Adicionalmente a este sistema también está el ventilador, porque también está conectado a la misma faja. Entonces hay que verificar la tensión, hay que verificar el estado de la bomba, que esté en correcto funcionamiento. Muy bien. Una vez encontrado, entonces ya nuestro motor encendió, ya el motor no tiene problemas de temperatura, ya el segundo punto que era arrancó, sobre todo, no hemos tenido problemas para arrancar, tiene potencia, pero de repente tenemos humo. Ya hay diferentes tipos de humo, ya tengo un video ahí enseñándoles cómo identificar eso, pero empezamos a tener humo, por ejemplo, en el sistema. Ya arrancó, no tiene problemas de temperatura, tiene buena velocidad, pero empezamos a ver humo en el sistema. Entonces, ¿qué podemos hacer o a qué se debe esta presencia de humo? La primera sería por una combustión incompleta. ¿Ya? ¿A qué se debe eso? Que el combustible no se está quemando completamente. Eso se puede deber a que no se está pulverizando de manera correcta. El motor de repente está también sin el termostato, está muy frío y no alcanza la temperatura, porque quien aporta la temperatura en el motor es la compresión. La compresión genera la temperatura y la inyección del combustible en el momento adecuado y a las gotas, microgotas que tienen que ser pulverizadas, va a generar la combustión y sobre todo la buena quema de combustible. Si no se dan esas condiciones, pues vamos a tener problemas ahí con la combustión. ¿Qué otro problema tenemos? Mezcla rica, cuando hay demasiada combustible y hay poca aire. Entonces hay que revisar ese tema también con el tema de los inyectores, la bomba de inyección, el purgado sobre todo, ¿ya? Eso sería en el tema de que tengamos humo en exceso. Normalmente es por falta de mantenimiento, por no haber prestado atención en todo caso al manual y seguir las recomendaciones del fabricante. Y por último, el quinto problema que podemos solucionar, el último, ruidos anormales. Ya es importante que cuando nosotros realizamos la inspección o el mantenimiento hay que prestar atención a cualquier ruido que se pueda presentar de manera incorrecta. Yo siempre digo como mecánico, el motor se vuelve una extensión más de mi cuerpo, porque yo puedo sentir cuando el equipo está sufriendo, cuando no desarrolla, cuando baja la velocidad, cuando empieza a tirar humo, y uno tiene que estar atento con eso. Siempre he recomendado a nuestros clientes, por ejemplo, que cuando operan este tipo de equipos tengan un buen operador, alguien que conoce, y este va a determinar el cuidado de nuestra máquina. ¿Qué podemos tener ahí en los ruidos anormales? Lo que teníamos aquí en el tema de la refrigeración, en el tema de la temperatura. Podemos tener, por ejemplo, que las fajas estén
desgastada. Van a generar de repente un chillido, van a generar una vibración, un golpeteo. Entonces es importante revisar el tema de las fajas, la bomba de agua y el ventilador, que todo esté en la manera correcta. ¿Dónde vamos a encontrar el ajuste de este sistema? En el manual de fabricante, en la primera herramienta que tenemos que tener como técnicos. ¿Qué más? Podemos encontrar pernos sueltos, y eso es muy importante. ¿Qué pasa si yo encuentro un perno suelto y no corrijo? Ese perno suelto se ha dado debido a un mal ajuste, o en todo caso a la vibración. Hay que corregir la vibración y hay que inspeccionar completamente todo el equipo, porque ahora se soltó un perno, eso va a traer que se suelte otro y al final se puede terminar soltando toda la pieza. Es muy importante revisar que no haya pernos sueltos o otra cosa que esté sonando, que esté vibrando, que esté golpeteando, ¿ya? Y lo más importante, lo vuelvo a recalcar al final, es el mantenimiento preventivo, que hay que hacer los cambios de aceite, los cambios de filtro, la regulación de las válvulas, y sobre todo hay que utilizar el lubricante que nos esté recomendando el fabricante. Por favor, no lo que te diga yo aquí en este video, lo que te diga que es el fabricante del aceite que es el mejor. No, el fabricante de ese equipo te dice en el manual: utiliza esto es como su partida de nacimiento. Entonces hay que hacerle caso al fabricante. Hay que regular las válvulas. Si tiene turbo, también hay que revisar el turbo. Hay que revisar los filtros siempre, porque puede ocasionar de repente algún travieso, puede meter algunas cosas donde no es, o mover algo. Entonces hay que tener siempre en cuenta eso. Sobre todo antes de arrancar hay que revisar ciertos parámetros. Hay que mantenerlo también limpio de polvo. Y si tienen cualquier otra duda o necesitan una información en específico, escríbeme en los comentarios, que con gusto los vamos a responder. Es más, hay más información de repente que les podría brindar, porque esto simplemente es una generalidad. Recuerden que son múltiples modelos de motores y en el camino también vamos a ir aprendiendo. Lo que sí les voy a recomendar es de que se suscriban a este canal para continuar aprendiendo. Así como yo aprendo de ustedes, ustedes también van a aprender de mí. Y en general, aquí tenemos una comunidad muy grande donde les puedo invitar a incluirlos en el grupo de WhatsApp. Y si quieren más apoyo técnico, pueden suscribirse a través de las membresías. El pago es mínimo, pero van a tener un apoyo continuo 24/7 en un grupo de WhatsApp con profesionales que le van a acompañar a solucionar sus dudas desde cualquier parte del mundo.